When you're in the garden, when you're in the garden, seed is everything. En este vídeo vamos a hablar de vectores en el plano. Un vector AB es un segmento orientado determinado por los puntos A y B que tiene dirección, sentido y módulo. Si observamos este vector, vemos que tiene origen en el punto A y extremo en el punto B. A este vector lo llamaremos vector AB. Observaremos que tiene como dirección la de la recta en la cual se encuentran ambos puntos. El sentido vendrá determinado por la punta de la flecha y el módulo nos determinará la longitud de este segmento. Dos vectores que tengan igual dirección, sentido y módulo se llaman vectores equipolentes. Estos vectores tendrán un representante con origen en el origen de coordenadas, que se denominará vector libre. De esta forma, si observamos esta representación del plano, vemos que todos estos vectores tienen igual dirección, igual longitud, es decir, igual módulo e igual sentido. Y de todos ellos, este vector es el vector libre de la familia de todos los vectores equipolentes a él. El punto O, que es el 0, 0, punto origen de coordenadas, y los vectores I y J que vemos representados en el plano, es decir, el vector I de componentes 1, 0 y el vector J de componente 0, 1, constituyen lo que se llama un sistema de referencia del plano, donde los vectores I y J son una base ortogonal. ¿Qué quiere decir una base ortogonal? Quiere decir que son linealmente independientes, es decir, que el vector I no se puede escribir en función del vector J y el vector J no se puede escribir en función del vector I, que son sistema generador, es decir, que cualquier vector U de componentes AB se podrá escribir como A por el vector I más B por el vector J. Esto quiere decir que estos dos vectores generan cualquier vector del plano. Estas dos condiciones son las que nos permiten decir que los vectores I y J son una base. Y por otra parte, el hecho de que sean una base ortogonal, lo que quiere decir es que ambos vectores son perpendiculares. Como vemos, los ejes coordenados forman un ángulo de 90 grados y esto se representará de la siguiente forma: I perpendicular al vector J. Después, cuando estudiemos el producto escalar de dos vectores, veremos qué propiedades tienen y cómo poder comprobar que estos dos vectores efectivamente son perpendiculares al realizar el producto escalar utilizando sus coordenadas. Supongamos un vector libre U de componentes A y B. Observaremos que este segmento será la primera coordenada del vector A y este segmento será la segunda componente del vector, que será B. Y por tanto, utilizando el teorema de Pitágoras, podremos obtener el módulo del vector, es decir, la longitud de este segmento. El módulo del vector lo representaremos de esta forma. Y utilizando, tal y como hemos dicho, el teorema de Pitágoras, nos dará que el módulo al cuadrado será igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Por tanto, el módulo del vector U será igual a la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado.
De esta forma, si calculamos el módulo del vector y, observaremos que nos dará 1 al cuadrado más 0 al cuadrado y por tanto nos dará 1. El módulo del vector j también nos dará la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 1 al cuadrado, que nos dará también módulo 1. Y por tanto podremos decir que los vectores y j son vectores unitarios. Es decir, que tienen módulo 1. Asociado a cualquier vector u de componentes AB, podremos obtener un vector unitario, llamaremos u1, al vector unitario asociado al vector u. Es decir, será un vector cuyas componentes serán a partido por el módulo de este vector u y b partido por el módulo del vector u. Este vector tendrá la misma dirección y sentido que el vector u, pero el módulo del vector u1 será igual a 1. Y por ello se llama vector unitario, asociado al vector u. Dados dos puntos del plano A y B, podremos obtener el vector con origen en el punto A y extremo en el punto B, simplemente restando a las coordenadas del punto B las coordenadas del punto A. De esta forma, si el punto A es el punto 1, 2 y el punto B es el 3, 4, obtendremos el vector AB como las coordenadas del punto B menos las coordenadas del punto A, es decir, 3, 4 menos 1, 2, y nos dará como vector el 3 menos 1, 2 y 4 menos 2, 2. Tenemos dos operaciones que podremos realizar con los vectores. La primera será la suma de vectores. Dados los vectores u y v, de componentes u1, u2 y v de componentes v1, v2, sumaremos estos dos vectores componente a componente. Es decir, este vector suma será u1 más v1, que corresponderá a la primera componente del vector resultante, y la segunda componente será u2 más v2. Si queremos realizar la suma de estos vectores de forma gráfica, bastará con, dado este vector u y otro vector v, tendremos que, utilizando el método del paralelogramo, desplazar el vector v hasta el origen del vector u, y trazar una paralela a v desde el final del vector u y una paralela a u, y uniendo los dos extremos obtendremos el vector u más v. La otra operación que podremos realizar
será el producto por un escalar. Para ello, supongamos el vector u de componentes u sub 1, u sub 2 y k un número real, es decir, un escalar. Por tanto, k por el vector u nos dará un vector cuyas componentes serán, la primera componente será k por el vector u sub 1 y la segunda componente será k por el vector u sub 2.